Trabajas todos los días, cumples horarios, pagas cuentas, haces lo que se supone que debes hacer para estar bien. Sin embargo, pasan los años y sigues en el mismo lugar, sin tranquilidad, sin libertad, sin tiempo, sin verdadero control sobre tu vida. Compras cosas que prometen felicidad. Un teléfono nuevo, un auto mejor, una casa más grande, vacaciones financiadas. Todo parece progreso. Todo parece éxito. Pero por dentro algo no encaja. Porque cuanto más tienes, más debes pagar. Cuanto más ganas, más dependes. Cuanto más trabajas, menos tiempo tienes. Y nadie te explica por qué. Robert Kiyosaki dice que la mayoría de las personas no es pobre porque gane poco. Es pobre porque compra lo equivocado, porque confunde activos con pasivos, porque cree que está construyendo riqueza cuando en realidad está construyendo deudas. La diferencia entre ser rico y ser pobre no está en cuánto ganas, está en lo que haces con lo que ganas. Si te quedas hasta el final, vas a descubrir por qué muchas personas trabajan toda su vida y nunca prosperan. Por qué otras, con ingresos similares, logran libertad. Y cómo una sola decisión financiera puede cambiar tu futuro para siempre. Si alguna vez sentiste que el dinero se te escapa de las manos, si alguna vez pensaste que estás atrapado en una rutina sin salida, si quieres entender cómo piensan realmente los ricos, este video es para ti. La mayoría de las personas comienza su vida adulta con una idea muy clara en la cabeza. Estudiar, conseguir un buen trabajo, tener un salario estable, pagar sus cuentas, comprar sus cosas, formar una familia, jubilarse algún día. Esa es la ruta que casi todos siguen sin cuestionar. Desde pequeños nos enseñan que esa es la forma correcta de vivir. Que quien estudia y trabaja duro va a estar bien. Que el esfuerzo siempre se recompensa. Que la estabilidad es seguridad. Que un sueldo fijo es tranquilidad. Pero la realidad suele ser muy diferente. Muchas personas trabajan durante años, incluso durante décadas. Se levantan temprano, cumplen horarios, soportan presión, aceptan estrés, sacrifican tiempo con su familia, renuncian a sueños, postergan proyectos personales y aún así siguen viviendo al límite. Llegan a fin de mes con dificultad. Viven pendientes de la próxima quincena. Se preocupan cuando suben los precios. Sienten miedo cuando hay rumores de despidos. Se angustian cuando aparece un gasto imprevisto, un problema médico, una reparación, una deuda atrasada, un aumento en los servicios, y todo el equilibrio se rompe. Entonces vuelven a trabajar más, a aceptar horas extras, a buscar otro empleo, a endeudarse, a pedir préstamos, a usar tarjetas, a refinanciar pagos, a entrar en un ciclo que parece no terminar nunca. Y lo más grave es que creen que eso es normal. Creen que así es la vida adulta. Que todos viven igual. Que no existe otra forma. Que quien logra libertad financiera es porque tuvo suerte. Porque nació rico. Porque heredó dinero. Porque hizo algo ilegal. Nunca piensan que tal vez el problema no es cuánto ganan, sino cómo usan lo que ganan. Robert Kiyosaki explica que este engaño comienza muy temprano. En la escuela, en la familia, en la sociedad. Nadie enseña a manejar el dinero. Nadie enseña a invertir. Nadie enseña a construir activos. Solo enseñan a obedecer, a cumplir, a trabajar por un salario. Así, millones de personas pasan su vida persiguiendo aumentos, ascensos, bonos, premios, reconocimientos, sin darse cuenta de que siguen dependiendo de un solo ingreso. Un ingreso que no controlan. Un ingreso que puede desaparecer. Un ingreso que no crece sin su esfuerzo. Y cuando ese ingreso falla, todo falla. El engaño cotidiano no es la pobreza extrema. Es la falsa sensación de estabilidad. Es creer que porque hoy puedes pagar tus cuentas, mañana estarás seguro. Es pensar que mientras tengas trabajo, todo estará bien. Pero Kiyosaki advierte que esa idea es una de las más peligrosas. Porque mientras trabajas solo por dinero, no estás construyendo libertad. Estás construyendo dependencia. Antes de continuar, suscríbete al canal si quieres aprender a manejar tu dinero con inteligencia, tomar mejores decisiones financieras y construir un futuro con más libertad. Aquí hablamos de dinero,
mentalidad y crecimiento real. Ahora sí, continuamos. Desde que somos pequeños, la sociedad nos repite una misma idea una y otra vez. Estudia, esfuérzate, consigue un buen empleo, compra una casa, compra un auto, forma una familia, paga tus cuentas, jubílate tranquilo. Ese modelo se presenta como el camino del éxito, como la prueba de que una persona lo logró, como la señal de que alguien es responsable, maduro y respetable. Quien sigue ese camino recibe aprobación social. Quien se sale de él es visto como irresponsable, inmaduro o poco serio. La casa propia, por ejemplo, es uno de los símbolos más fuertes de esa mentira cultural. Se presenta como el mayor logro financiero de una persona, como la base de la estabilidad, como una inversión segura. Muchas familias celebran más una hipoteca de 30 años que un negocio rentable. Se felicitan por endeudarse durante décadas. Se sienten orgullosas de pagar intereses enormes y creen que eso es prosperar. Kiyosaki explica que en muchos casos, esa casa no es un activo, es un pasivo. Genera gastos constantes, impuestos, reparaciones, servicios, intereses, mantenimiento, dinero que sale todos los meses y no vuelve. Lo mismo ocurre con los automóviles. Comprar un auto nuevo suele verse como señal de éxito, como recompensa por trabajar duro, como símbolo de progreso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese vehículo pierde valor desde el primer día. Genera seguros, combustible, reparaciones, patentes, deudas, pagos mensuales. Y aún así, millones de personas se endeudan por años para tenerlo. No porque lo necesiten, sino porque quieren demostrar algo. Quieren sentirse exitosas, quieren encajar, quieren aprobación. La publicidad refuerza constantemente esta mentalidad. Muestra personas felices comprando, personas exitosas endeudándose, personas realizadas gastando. Transmite la idea de que consumir es sinónimo de vivir bien, de que gastar es señal de progreso, de que quien no compra se queda atrás. Poco a poco, esa idea se vuelve normal, se vuelve automática. Nadie la cuestiona, nadie la analiza, nadie la discute. Kiyosaki afirma que esta mentira cultural mantiene a las personas atrapadas, porque las empuja a usar su dinero para aparentar éxito en lugar de construir riqueza. Les enseña a priorizar el estatus sobre la libertad, la apariencia sobre la estabilidad real, el presente inmediato sobre el futuro. Así, muchas personas pasan su vida trabajando para pagar cosas que no les generan ingresos. Viven atrapadas en pagos mensuales, en cuotas, en compromisos financieros eternos, en obligaciones que limitan sus decisiones. No pueden cambiar de trabajo, no pueden emprender, no pueden tomar riesgos, no pueden tomarse descansos, porque todo su dinero ya está comprometido. Y lo más grave es que la sociedad aplaude ese comportamiento. Lo considera normal, lo celebra, lo promueve. Nadie les dice que están construyendo una jaula financiera. Nadie les advierte que están hipotecando su libertad. Nadie les explica que están fortaleciendo pasivos en lugar de activos. Por eso, Kiyosaki insiste en que el problema no es la falta de inteligencia. No es la falta de esfuerzo. No es la falta de talento. Es la falta de educación financiera. Es no entender cómo funciona realmente el dinero. Es vivir según reglas diseñadas para mantener a las personas trabajando, pagando y obedeciendo. Robert Kiyosaki explica que una de las mayores confusiones en la vida financiera de las personas es no saber qué es realmente un activo. La mayoría cree que un activo es cualquier cosa que tenga valor. Una casa, un auto, un título universitario, un buen empleo, una cuenta bancaria. Sin embargo, para Kiyosaki, un activo no se define por su apariencia, se define por su comportamiento, por lo que hace con tu dinero. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo de manera constante, no de forma ocasional, no una sola vez, sino de forma repetida, mes tras mes, año tras año, sin que tengas que estar presente todo el tiempo para que funcione. Esa es la diferencia clave. Si algo requiere que trabajes todos los días para generar ingresos, no es un activo. Es un empleo.
Si algo solo produce dinero cuando estás físicamente presente, no es libertad, es dependencia. Puede ser un buen ingreso, puede estar bien pagado, puede darte comodidad, pero sigue siendo un intercambio de tiempo por dinero. Kiyosaki insiste en que las personas ricas se enfocan en construir sistemas que trabajen para ellas. Negocios automatizados, inversiones, propiedades que generan renta, regalías, derechos de autor, participaciones, empresas, activos financieros. Cualquier estructura que funcione incluso cuando la persona duerme, descansa o viaja. Eso no significa que no trabajen. Al principio trabajan mucho, estudian, aprenden, fallan, corrigen, se equivocan, vuelven a intentar. Pero su objetivo no es trabajar para siempre. Su objetivo es dejar de depender del trabajo. Un activo verdadero sigue produciendo aunque tú no estés. Sigue generando ingresos aunque no lo mires. Sigue creciendo aunque no intervengas todos los días. Puede requerir mantenimiento, puede necesitar supervisión, pero no depende exclusivamente de tu presencia. Por ejemplo, un negocio bien organizado puede seguir funcionando sin su dueño. Un canal digital puede seguir generando ingresos con videos antiguos. Una inversión bien elegida puede producir rentabilidad durante años. Un libro puede generar regalías décadas después de haber sido escrito. Eso es un activo. Kiyosaki también explica que construir activos requiere paciencia. No es inmediato, no es rápido, no es mágico. Al principio, muchas veces no producen nada, incluso generan pérdidas. Requieren inversión, tiempo, aprendizaje, disciplina, resistencia emocional. Por eso la mayoría abandona. Muchas personas se frustran cuando no ven resultados rápidos, cuando el primer negocio no funciona, cuando la primera inversión falla, cuando el primer proyecto no despega. Entonces, vuelven al camino seguro, al salario, a la rutina, a la dependencia. Pero quienes perseveran comienzan a ver el cambio. Poco a poco. Primero, un ingreso pequeño, luego 2, luego 3, luego varios, hasta que los activos empiezan a cubrir los gastos básicos. Después, los gastos mayores. Después, el estilo de vida. En ese punto, ocurre algo fundamental. El dinero deja de ser una preocupación constante. La mente se libera. Las decisiones se vuelven más racionales. El miedo disminuye. La seguridad aumenta. La persona deja de vivir al límite. Kiyosaki afirma que ese momento marca la verdadera riqueza. No cuando compras cosas caras, no cuando aparentas éxito, sino cuando tus activos pagan tu vida. Después de entender qué es un activo, resulta mucho más fácil comprender qué es un pasivo. Sin embargo, para muchas personas, esta es la parte más incómoda, porque implica aceptar que gran parte de lo que consideran logros financieros, en realidad, son cargas que los mantienen atados al trabajo. Kiyosaki define un pasivo como todo aquello que saca dinero de tu bolsillo de forma constante. No importa cuánto valga, no importa cuánto te guste, no importa cuánto prestigio te dé. Si mes tras mes requiere que pongas dinero para mantenerlo, es un pasivo. La mayoría de las personas acumula pasivos creyendo que está construyendo patrimonio. Compran casas grandes con hipotecas largas. Compran autos financiados. Cambian de teléfono cada año. Se mudan a lugares más caros. Aumentan su nivel de gasto cada vez que reciben un aumento. Y sin darse cuenta, también aumentan su nivel de dependencia. Cada nuevo pasivo se convierte en una obligación mensual. Una cuota. Un interés, un pago fijo, un compromiso que no se puede evitar. Poco a poco, el salario deja de ser una herramienta para crecer y se convierte en una herramienta para sobrevivir. Kiyosaki explica que muchas personas ganan más dinero con el paso del tiempo, pero nunca se vuelven más ricas. Al contrario, se vuelven más frágiles, porque sus gastos crecen al mismo ritmo o incluso más rápido que sus ingresos. Viven en una carrera permanente. Siempre corriendo, siempre pagando, siempre preocupados. Este fenómeno se conoce como inflación del estilo de vida. Cuando una persona mejora sus ingresos, automáticamente mejora sus gastos.
Cambia de auto, cambia de casa, cambia de hábitos, cambia de marcas, cambia de restaurantes, cambia de viajes, cambia de consumo, y al final sigue igual de atrapada que antes. Los pasivos también generan presión emocional, ansiedad, estrés, miedo, dependencia. Una persona con muchas deudas no puede tomar decisiones libres, no puede renunciar fácilmente, no puede emprender sin temor, no puede arriesgar, no puede fallar, porque un error puede costarle todo. Además, los pasivos suelen disfrazarse de premios. Después de trabajar duro, la persona siente que merece recompensarse. Se compra algo caro, se endeuda, se justifica, se convence de que lo merece, y entra en un ciclo donde cada recompensa se transforma en una nueva carga. Kiyosaki señala que el sistema financiero moderno está diseñado para fomentar este comportamiento. Bancos, tarjetas, créditos, financiaciones, ofertas, promociones. Todo está orientado a que las personas consuman ahora y paguen después, a que vivan por encima de sus posibilidades, a que dependan del sistema. Mientras más pasivos tiene una persona, más necesita trabajar. Mientras más necesita trabajar, menos tiempo tiene para aprender. Mientras menos aprende, más depende. Es un círculo difícil de romper. Por eso, entender qué es un pasivo no es solo una lección financiera. Es una lección de vida. Es reconocer qué cosas te acercan a la libertad y cuáles te alejan. Es aprender a decir no, a posponer gratificaciones, a pensar a largo plazo, a priorizar el futuro sobre el presente. Después de entender la diferencia entre activos y pasivos, muchas personas sienten una mezcla de emociones: alivio, confusión, culpa, miedo, esperanza, porque empiezan a darse cuenta de que durante años tomaron decisiones sin comprender realmente sus consecuencias. No por falta de inteligencia, no por falta de esfuerzo, sino por falta de información. Kiyosaki explica que el mayor obstáculo para construir riqueza no está en el dinero. Está en la mente, en las creencias, en los hábitos, en la forma en que una persona interpreta el riesgo, el fracaso y la seguridad. Durante toda la vida, la mayoría ha sido educada para evitar errores, para buscar estabilidad, para no arriesgar, para obedecer reglas, para seguir caminos seguros. Ese tipo de educación crea empleados excelentes, personas responsables, personas cumplidoras, personas disciplinadas. Pero no crea inversionistas, no crea emprendedores, no crea constructores de activos. Cuando alguien comienza a pensar diferente, aparece el miedo. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a quedar mal, miedo a fallar, miedo al juicio de los demás, miedo a salir de la zona cómoda. Ese miedo paraliza a millones de personas. Prefieren quedarse en un trabajo que no les gusta antes que intentar algo nuevo. Prefieren pagar deudas durante décadas antes que aprender a invertir. Prefieren una rutina segura antes que una oportunidad incierta. Kiyosaki sostiene que las personas ricas no son más valientes. Simplemente entienden el miedo. Lo analizan, lo gestionan, no dejan que controle sus decisiones. Aprenden a fallar en pequeño para no fracasar en grande. El cambio interno comienza cuando una persona deja de preguntarse cuánto puede ganar y empieza a preguntarse cuánto puede aprender. Deja de enfocarse solo en ingresos y empieza a enfocarse en conocimiento. Deja de buscar seguridad externa y empieza a construir seguridad interna. También implica cambiar la relación con el dinero. Dejar de verlo como algo que solo se gasta. Empezar a verlo como una herramienta, como un empleado, como un recurso que debe trabajar. Cada peso, cada dólar, cada ingreso puede ser un trabajador más en tu equipo, o puede ser un soldado perdido en el consumo. La persona que cambia internamente comienza a observar sus decisiones, analiza sus gastos, evalúa sus inversiones, cuestiona sus hábitos, revisa sus prioridades, se vuelve más consciente, más estratégica, más paciente. Ya no compra por impulso, no se endeuda por apariencia, no gasta por presión social. Piensa antes de actuar, planifica antes de decidir,
Evalúa antes de comprometerse. Este proceso no es rápido, no es cómodo, no es fácil. Requiere disciplina emocional, requiere humildad, requiere aceptar errores pasados, requiere desaprender muchas ideas, pero es el comienzo de la verdadera libertad. Después del cambio interno, viene la parte más importante: pasar de la teoría a la acción. Kiyosaki explica que no basta con entender los activos y los pasivos. Hay que empezar a actuar diferente, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea lentamente, pero de forma constante. Muchas personas esperan el momento perfecto, esperan ganar más, esperan tener menos deudas, esperan sentirse seguras, esperan saberlo todo. Y ese momento casi nunca llega. Por eso, nunca empiezan. El camino real comienza con decisiones simples. Aprender sobre dinero, leer, escuchar, observar, analizar oportunidades, ahorrar con propósito, invertir con inteligencia, construir activos poco a poco, sin apuros, sin impulsos, sin atajos. También implica aceptar errores. No todas las inversiones salen bien. No todos los negocios funcionan. No todos los proyectos prosperan. Pero cada error enseña. Cada caída fortalece. Cada intento suma experiencia. Kiyosaki insiste en que la libertad financiera no es un destino rápido. Es un proceso, un camino, una forma de vida. Una mentalidad que se construye con los años. La verdadera riqueza no está en tener cosas caras. Está en tener opciones, en poder elegir, en decidir cómo vivir, en controlar tu tiempo, en no depender de un salario, en no vivir con miedo al futuro. Cuando tus activos pagan tu vida, el dinero deja de ser una preocupación constante. Se convierte en una herramienta, en un aliado, en un medio para crecer. Y ese es el verdadero objetivo. No trabajar toda la vida por dinero. Hacer que el dinero trabaje para ti. Si te gustó lo que abarcamos en este video, te invito a poner un me gusta y a comentar debajo. Nos interesa mucho tu opinión. Y además, suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros, no solo de finanzas, sino a cuestionar y mejorar tus decisiones. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto. Es invertir en tu propia mentalidad financiera. Es comprometerte con tu crecimiento personal. Y es dar un paso más hacia una vida con más conciencia, más libertad y más control sobre tus decisiones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.